La primera vez que despertó, todo era oscuridad. Su mente, como una hoja en blanco, no lograba conectar los fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue su vida. El hospital, con su ambiente estéril y el constante pitido de las máquinas, se convirtió en su nuevo hogar, aunque no sabía por cuánto tiempo. Las enfermeras eran amables, pero distantes, y sus palabras de consuelo no hacían más que alimentar la angustia de no recordar su propio nombre. Cada mañana era un ejercicio de frustración al mirarse al espejo y no reconocer el rostro que veía, un rostro que parecía ajeno, pero que debía ser el suyo. Fue en uno de esos días, mientras luchaba contra las lágrimas en la soledad de su habitación, que conoció a él, un hombre que parecía brillar en medio de su confusión, un faro en la tormenta que era su mente. Su nombre era Daniel, y desde el primer momento, hubo algo en él que le resultó extrañamente familiar, aunque no supiera por qué. Daniel era paciente, comprensivo, y se convirtió en su guía en ese caótico proceso de intentar recordar una vida que parecía haberse esfumado. Él estaba allí, para responder preguntas que ni siquiera sabía que tenía, para acompañarla en largas caminatas por el jardín del hospital, y para ofrecerle consuelo cuando la desesperación amenazaba con sobrepasarla. Cada día que pasaba, se sentía más segura en su compañía, como si él fuera el único ancla que la mantenía conectada a una realidad que apenas comenzaba a reconstruir. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le decía que había más en Daniel de lo que él dejaba ver, un sentimiento que apenas comenzaba a asomarse en los rincones más oscuros de su mente. A medida que los días se transformaban en semanas, la mujer, cuyo nombre finalmente recordó ser Elena, empezó a notar pequeños detalles en la relación que se forjaba con Daniel. Aunque él siempre estaba a su lado, había momentos en que su mirada se perdía, como si estuviera contemplando un pasado que ella no podía alcanzar. En esos instantes, Elena sentía una extraña mezcla de gratitud y desconfianza, una dualidad que la atormentaba en sus sueños, donde sombras sin forma le susurraban verdades olvidadas. Su amnesia era como una prisión, y Daniel era tanto su carcelero como su salvador. Esta paradoja la mantenía en un estado constante de inquietud, y aunque intentaba suprimir esos pensamientos, la sensación de que había algo profundamente oculto en su relación con él no la dejaba en paz. Un día, mientras paseaban por el parque adyacente al Pasquí Hospital, Elena comenzó a experimentar flashbacks. No eran recuerdos completos, sino más bien destellos de imágenes y sensaciones que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Uno de estos momentos la dejó particularmente perturbada. Un coche, luces brillantes y un sonido ensordecedor de metal contra metal. Al intentar concentrarse en esos fragmentos, un fuerte dolor de cabeza la obligó a detenerse, aferrándose al brazo de Daniel para no caer. Él la miró con preocupación, pero en sus ojos, Elena creyó percibir un destello de algo más, quizás miedo o culpa. La incertidumbre comenzó a devorarla desde dentro, pero cada vez que intentaba hablar de sus sospechas con Daniel, él cambiaba el tema o la distraía con palabras dulces. Esto solo aumentó la sensación de que había algo que él no le estaba diciendo, algo crucial para entender su pasado y lo que realmente había sucedido el día del accidente. Mientras más tiempo pasaba con Daniel, más fuerte se hacía la atracción entre ellos. Era una conexión que desafiaba la lógica, pues aunque no recordaba nada de su vida pasada, se sentía ligada a él de una manera inexplicable. Cada gesto, cada mirada, parecían cargados de una familiaridad que no podía comprender. Y aunque sus sentimientos por él eran cada vez más profundos, esa sombra de duda continuaba acechando en su mente. Daniel, por su parte, parecía luchar con sus propios demonios, y aunque intentaba mantener una fachada de tranquilidad, Elena comenzaba a notar las grietas en su armadura. Había noches en las que lo encontraba despierto, mirando por la ventana con una expresión que no podía interpretar. Era como si estuviera esperando que algo sucediera, o quizás temiendo que lo inevitable se desvelara. Estas dudas comenzaron a erosionar la confianza que había estado construyendo, dejando a Elena en un estado de confusión emocional del que no podía escapar. Con el tiempo, Elena empezó a salir del hospital para realizar pequeñas excursiones por la ciudad, siempre acompañada de Daniel. Era una manera de reconectar con el mundo exterior y quizás
con su propio pasado. Sin embargo, cada rincón de la ciudad le parecía extraño, como si fuera una turista en su propia vida. A pesar de la compañía constante de Daniel, no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba. Había lugares que despertaban una extraña nostalgia, como si hubieran sido importantes para ella, pero cuando intentaba profundizar en esos sentimientos solo, encontraba un vacío abrumador. Daniel, aunque siempre atento, parecía evitar llevarla a ciertos lugares o hablar de ciertos temas, lo que solo intensificaba su deseo de descubrir la verdad. Sin embargo, cuanto más intentaba recordar, más se cerraba su mente, como si estuviera bloqueada por un muro invisible que la separaba de su verdadera identidad y del motivo por el cual había perdido la memoria en primer lugar. Fue durante una de esas salidas cuando Elena se encontró con una mujer en un café que la miró fijamente, como si la reconociera. La incomodidad de aquella mirada persistente hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La mujer, una completa desconocida para ella, se acercó lentamente, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. Cuando le habló, la mujer la llamó por un nombre que no reconoció, un nombre diferente al que Daniel había dicho que era el suyo. Confundida y asustada, Elena se alejó rápidamente, pero la breve interacción la dejó inquieta. Cuando le mencionó el incidente a Daniel, él desestimó el encuentro como un simple error, alguien que la había confundido con otra persona. Pero la duda había sido sembrada, y la inquietante posibilidad de que incluso su nombre pudiera ser falso comenzó a atormentarla. ¿Qué más podría estar oculto en la niebla de su mente perdida? En los días siguientes, la interacción en el café se convirtió en una obsesión para Elena. La idea de que alguien la hubiera llamado por otro nombre le provocaba una ansiedad que no podía controlar. Comenzó a preguntarse si todo lo que le habían dicho era una mentira, si acaso Daniel estaba ocultando algo más grande de lo que ella podía imaginar. Aunque intentaba actuar con normalidad, no podía evitar observarlo con sospecha, analizando cada palabra, cada gesto, en busca de indicios de que le estaba mintiendo. Las noches se volvieron insomnes, llenas de pensamientos desordenados y recuerdos fragmentados que no lograba ensamblar. Sabía que algo no estaba bien, pero cada vez que intentaba confrontar a Daniel, él encontraba una manera de evadir sus preguntas, dejándola más confusa y aislada en su propio mar de dudas. La creciente tensión entre ellos comenzó a fracturar la relación que habían construido, y Elena se vio atrapada entre el deseo de confiar en él y la necesidad de descubrir la verdad por sí misma. La situación alcanzó un punto crítico cuando Elena decidió regresar al café donde había encontrado a la misteriosa mujer. Sentía que ese lugar podía ser la clave para desbloquear los recuerdos que se le escapaban. Sin decírselo a Daniel, se dirigió sola al café, esperando encontrarse nuevamente con aquella mujer que la había llamado por otro nombre. La ansiedad la consumía mientras esperaba, observando a cada persona que entraba por la puerta. Pero la mujer nunca apareció. En cambio, una camarera que había estado presente durante el primer encuentro se acercó a Elena, comentando que había algo diferente en ella desde la última vez que la vio. La conversación la dejó más confundida que antes, ya que no recordaba haber estado en ese lugar antes del accidente. Con cada minuto que pasaba, las dudas se acumulaban y la sensación de que estaba perdiendo el control sobre su propia vida se volvía insoportable. Pero justo cuando se estaba preparando para irse, una pieza del rompecabezas cayó en su lugar, y lo que descubrió en ese café la llevó a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. De regreso en casa, Elena intentó ordenar sus pensamientos, pero todo parecía un caos. Las palabras de la camarera resonaban en su mente, creando un eco que no podía ignorar. Recordó un detalle que la camarera mencionó en la conversación. Había un hombre que solía venir con ella al café antes de su accidente, un hombre que no era Daniel. La revelación la dejó atónita, ya que no tenía ningún recuerdo de haber estado en ese lugar ni de haber conocido a otra persona antes de su amnesia. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no recordaba nada de él? Decidida a descubrir la verdad, Elena comenzó a buscar pistas en los pocos objetos personales que Daniel le había devuelto después del accidente. Fotografías, notas, cualquier cosa que pudiera ayudarla a reconstruir su pasado. Sin embargo, cuanto más buscaba, más ausentes parecían estar las respuestas.
como si alguien hubiera cuidadosamente eliminado cualquier rastro de su vida anterior. La desesperación se mezclaba con la creciente sospecha de que Daniel no era el salvador que aparentaba ser, sino alguien con un oscuro secreto que había estado escondiendo todo este tiempo. Las noches se convirtieron en un suplicio para Elena, atrapada en un ciclo interminable de preguntas sin respuestas. La desconfianza hacia Daniel crecía día a día, y aunque él seguía mostrándose cariñoso y protector, ella no podía evitar sentir que todo era una farsa cuidadosamente construida. La tensión entre ambos era palpable, y aunque Elena intentaba mantener la fachada de que todo estaba bien, por dentro la incertidumbre la estaba destruyendo. Empezó a tener pesadillas recurrentes, donde se veía atrapada en un accidente de coche, sintiendo el impacto, escuchando los gritos y viendo el rostro de un hombre que no podía reconocer. Cada vez que despertaba, el terror la invadía, dejándola temblorosa y vulnerable. La línea entre la realidad y sus shuri, pesadillas comenzaba a desdibujarse, y Elena temía que su mente estuviera jugando trucos crueles con ella. Pero a medida que estos sueños se volvían más vívidos, comenzó a sospechar que no eran meras invenciones de su subconsciente, sino fragmentos de recuerdos reprimidos que su mente intentaba desesperadamente traer a la superficie. Decidida a no seguir, siendo una prisionera de su propia mente, Elena decidió tomar medidas drásticas. Sabía que Daniel no le permitiría escarbar en su pasado si sabía lo que estaba haciendo, así que comenzó a planear en secreto una manera de investigar su vida antes del accidente. Con cada día que pasaba, recogía pequeñas piezas de información que lograba sustraer sin que él cediera. Siendo una prisionera de su propia mente, Elena decidió tomar medidas drásticas. Sabía que Daniel no le permitiría escarbar en su pasado si sabía lo que estaba haciendo, así que comenzó a planear en secreto una manera de investigar su vida antes del accidente. Con cada día que pasaba, recogía pequeñas piezas de información que lograba sustraer sin que él cediera. Cuenta, números de teléfono, nombres en correos electrónicos y cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre quién era antes de perder la memoria. Pero la presión de mantener sus sospechas en secreto comenzó a hacer mella en su relación con Daniel. Él notó el cambio en ella, sus respuestas evasivas y su constante estado de alerta. Las conversaciones se volvieron tensas, y lo que alguna vez fue una conexión cercana y afectuosa, ahora era un campo de batalla silencioso, donde ambos parecían estar esperando el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. Sin embargo, cuanto más se acercaba Elena a descubrir lo que había sucedido, más peligroso se volvía su entorno, y comenzó a darse cuenta de que no solo estaba buscando respuestas, sino también luchando por su propia supervivencia. Con cada paso que daba hacia la verdad, Elena sentía que el terreno bajo sus pies se volvía más inestable. Finalmente, logró encontrar un nombre que le resultó familiar en una de las notas que había escondido Daniel: Alejandro. La sola mención de ese nombre le provocó una extraña sensación, como si su mente estuviera a punto de revelar algo crucial que había estado ocultando todo ese tiempo. Decidida a descubrir quién era Alejandro y qué papel jugaba en su vida anterior, Elena buscó la manera de contactarlo sin que Daniel se enterara. Usando un teléfono que encontró en una caja de objetos personales que Daniel había olvidado, logró hacer una llamada rápida. La voz al otro lado de la línea pareció congelarse cuando escuchó la suya, y después de un largo silencio, Alejandro aceptó reunirse con ella. Mientras se dirigía al lugar acordado, su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, pero no estaba preparada para lo que Alejandro le revelaría. La reunión con Alejandro fue impactante, dejando a Elena tambaleándose entre la incredulidad y el horror. Él le explicó que antes del accidente habían sido pareja durante años, una relación que Daniel siempre había desaprobado. Alejandro le confesó que habían tenido un último encuentro antes de que todo se viniera abajo, un encuentro que terminó en una discusión feroz. Aquella noche, en su furia y desesperación, Alejandro la había seguido en su coche, intentando convencerla de que no se fuera. Pero en algún momento, algo salió terriblemente mal. Hubo un accidente. Alejandro insistió en que no tenía intención de lastimarla, que fue un trágico error,
pero sus palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre Elena. El hombre que ella había empezado a confiar, el que la estaba ayudando a reconstruir su vida, era el mismo que había causado el accidente que la dejó sin memoria. El mundo de Elena se desmoronaba, y mientras Alejandro la observaba con culpa y arrepentimiento, supo que no podría seguir confiando en nadie. Sin embargo, más preguntas surgieron en su mente. ¿Por qué Daniel, quien la había encontrado después del accidente, no le contó la verdad desde el principio? ¿Qué más estaba siendo ocultado? De regreso en casa, Elena estaba consumida por la confusión y el miedo. Intentó confrontar a Daniel sobre lo que había descubierto, pero sus palabras se atragantaban en su garganta. No sabía cómo podría confiar en él después de todo lo que Alejandro le había revelado, pero necesitaba respuestas. Esa noche, en un intento desesperado por encontrar algo que corroborara la historia de Alejandro, empezó a buscar entre las cosas de Daniel mientras él dormía. Encontró un pequeño estuche escondido en el fondo de un cajón, algo que nunca había visto antes. Dentro, había un conjunto de llaves, un viejo recibo de un taller mecánico y una nota escrita a mano con su propia caligrafía, aunque no recordaba haberla escrito. El contenido de la nota era inquietante. No confíes en él, lo sabe todo. Su mente giraba mientras trataba de descifrar lo que significaba. ¿A quién se refería la nota? ¿Daniel lo sabía todo desde el principio? El descubrimiento de esos objetos solo sirvió para profundizar su paranoia y su desesperación por conocer la verdad. Elena comenzó a sentirse atrapada en una red de mentiras y secretos que parecían no tener fin. Las llaves que había encontrado en el estuche se convirtieron en su nuevo enigma. Intentó averiguar qué puertas podrían abrir, pero no encontró ninguna pista clara en la casa que compartía con Daniel. Su frustración y miedo crecían con cada día que pasaba, mientras él seguía comportándose como si todo estuviera bien, ignorando la tormenta que se desataba en su interior. Fue entonces cuando recordó el recibo del taller mecánico, decidida a seguir cualquier pista que pudiera ayudarla a entender su situación. Decidió visitar el taller. La dirección estaba escrita con claridad en el recibo, y aunque sentía un nudo en el estómago, sabía que debía ir. El viaje al taller se sintió eterno, y cuando finalmente llegó, la vista del lugar le provocó una extraña sensación de déjà vu. Mientras se acercaba al mostrador, el mecánico la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento, como si la hubiera visto antes. Elena se preparó para escuchar lo que él tuviera que decir, sabiendo que las respuestas que tanto ansiaba podían estar a solo unas palabras de distancia. El mecánico, un hombre mayor con manos curtidas por el trabajo, miró a Elena con una mezcla de compasión y recelo. Cuando le mostró el recibo, su expresión cambió a una de preocupación. Sin embargo, después de un largo suspiro, accedió a hablar. Le explicó que recordaba bien ese coche y a la persona que lo trajo para reparar, pero la historia que le contó no coincidía con lo que Daniel le había dicho. Según el mecánico, fue una mujer quien llevó el coche con un golpe severo en la parte delantera y parecía estar muy nerviosa y preocupada. Cuando Elena le preguntó si reconocía a esa mujer, el mecánico asintió lentamente y dijo que sí, que esa mujer era ella. La revelación la dejó atónita porque no recordaba haber llevado el coche al taller ni haber hablado con el mecánico. Sin embargo, él insistió en que fue ella quien lo hizo, y que incluso había mencionado que necesitaba arreglar el coche rápidamente porque no quería que él supiera lo que había pasado. Esta nueva pieza del rompecabezas solo añadió más confusión a la ya caótica mente de Elena, quien ahora debía enfrentar la posibilidad de que sus propios recuerdos fueran más oscuros de lo que podía haber imaginado. La vuelta a casa después de la conversación con el mecánico fue un viaje en silencio absoluto, roto solo por el constante zumbido de sus pensamientos. La idea de que ella misma había llevado el coche al taller, intentando ocultar algo, la aterrorizaba. ¿De qué estaba huyendo? ¿Y quién era él a quien no quería que se enterara? La mente de Elena comenzó a llenar los vacíos con todo tipo de teorías, ninguna de ellas reconfortante. Al llegar a casa, Daniel notó su agitación y le preguntó qué sucedía, pero Elena no se atrevió a compartir lo que había descubierto. En cambio, comenzó a observarlo más de cerca, analizando cada uno de sus movimientos.
en busca de alguna señal que pudiera delatar sus verdaderas intenciones. Las dudas sobre quién era realmente y lo que sabía sobre su pasado se volvieron insostenibles. Por las noches, Elena empezó a soñar con el accidente de nuevo, pero esta vez los sueños eran más claros, casi como si estuviera recordando fragmentos de lo que realmente sucedió. Pero cada vez que se despertaba, las imágenes se desvanecían, dejándola con más preguntas que respuestas. A medida que los días se convirtieron en semanas, Elena se sumergió en una investigación más profunda sobre su propia vida. Revisó viejas fotografías, cartas y cualquier documento que pudiera darle una pista sobre su pasado. Se dio cuenta de que había lagunas importantes en la historia que Daniel le había contado sobre su relación y sobre el accidente. Decidió acudir a un antiguo amigo que, según una carta que encontró, había sido cercano a ella antes del accidente. Este amigo, llamado Javier, parecía reacio a hablar al principio, pero después de mucha insistencia, accedió a contarle lo que sabía. Javier le dijo que él y Elena habían sido amigos desde hacía años y que había notado cómo su relación con Daniel se había vuelto cada vez más tensa antes del accidente. Según Javier, Daniel tenía un carácter controlante y posesivo, algo que a menudo generaba conflictos entre ellos. La noche del accidente, según Javier, Elena había planeado dejar a Daniel para siempre, pero algo la detuvo. Lo que Javier no podía explicar era por qué Daniel había decidido cuidarla después del accidente y por qué había ocultado tantas cosas sobre su pasado. Las revelaciones de Javier dejaron a Elena en un estado de desconcierto total. La imagen que tenía de Daniel como un salvador amable y protector comenzó a desmoronarse. ¿Cómo podía haber estado tan ciega a su verdadera naturaleza? Decidió que ya no podía confiar en él, pero tampoco podía enfrentarle directamente sin tener más pruebas de lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, Daniel seguía comportándose como si todo estuviera bien, como si no notara el creciente distanciamiento entre ellos. Sin embargo, cada palabra que decía, cada gesto que hacía, ahora parecía cargado de una siniestra ambigüedad. Cada gesto que hacía ahora parecía cargado de una siniestra ambigüedad para Elena. Decidida a obtener más respuestas, comenzó a investigar el coche que había sido reparado después del accidente. Contactó con el taller y logró obtener más detalles sobre la reparación. Descubrió que los daños en el coche eran consistentes con un impacto a alta velocidad, que significaba que el accidente no había sido un simple choque menor como Daniel le había dicho. Esta nueva información la llevó a cuestionarse aún más sobre lo que realmente había pasado esa noche y sobre el papel que Daniel había jugado en todo ello. Con el nuevo conocimiento sobre los daños del coche, Elena se sintió aún más motivada para descubrir la verdad. Decidió que la única manera de resolver el misterio era enfrentarse a Daniel, pero necesitaba hacerlo con cuidado, sin levantar sospechas. A lo largo de varios días, comenzó a cuestionarlo sutilmente sobre el accidente, observando cuidadosamente sus reacciones. Cada vez que sacaba el tema, Daniel parecía incómodo, a menudo desviando la conversación o minimizando los detalles. Elena notó un patrón. Siempre que mencionaba algo relacionado con esa noche, Daniel se tensaba visiblemente. Finalmente, durante una de estas conversaciones, él dejó escapar algo que la hizo detenerse. Daniel mencionó un lugar al que solían ir antes del accidente, un lugar del que ella no tenía ningún recuerdo, aunque él intentó corregirse rápidamente. Elena ya había captado la pista. Sabía que ese lugar podría ser clave para desentrañar el misterio de su pasado, así que decidió ir allí sola, con la esperanza de que visitar ese lugar pudiera desencadenar más recuerdos o al menos darle una nueva perspectiva sobre lo que realmente había sucedido. El lugar al que Daniel se refirió resultó ser una cabaña en las afueras de la ciudad, un sitio que, según él, solían visitar para escapar del bullicio urbano. Elena se preparó para el viaje con una mezcla de ansiedad y determinación, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Al llegar a la cabaña, una sensación de inquietud la envolvió, como si ese lugar guardara secretos que estaban ansiosos por salir a la luz. La cabaña era pequeña y acogedora, pero había algo en su ambiente que le resultaba perturbadoramente familiar.
A medida que exploraba las habitaciones, empezó a tener pequeños destellos de recuerdos. Risas, conversaciones, una discusión acalorada que terminaba en un silencio tenso. Cada rincón de la cabaña parecía susurrarle fragmentos de su vida anterior, piezas de un rompecabezas que no lograba ensamblar por completo. Finalmente, encontró una caja en uno de los armarios, una caja que claramente había sido olvidada o deliberadamente oculta. Al abrirla, descubrió una colección de fotos antiguas y cartas, algunas de ellas con su propia letra, que revelaban una historia de amor y conflicto, pero también de miedo y manipulación. Con cada carta que leía, la verdadera naturaleza de su relación con Daniel se volvía más clara, y lo que descubrió la dejó más determinada que nunca a confrontar su pasado y descubrir toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Mientras Elena revisaba las cartas y fotografías en la cabaña, su corazón latía desbocado. Cada palabra escrita, cada imagen capturada, parecían gritarle verdades que su mente había intentado suprimir desde el accidente. Las cartas, algunas llenas de amor, otras de reproches y desesperación, pintaban un cuadro de una relación que había estado marcada por el control y el miedo. Daniel, quien había parecido ser su salvador, era también alguien que había ejercido un poder perturbador sobre ella, un poder que ella misma había comenzado a cuestionar antes de perder la memoria. Elena encontró una carta en particular, dirigida a un amigo cercano, donde expresaba su deseo de escapar, de comenzar una nueva vida lejos de Daniel. Esta revelación fue un golpe devastador para ella, porque significaba que el accidente no fue solo una coincidencia, sino quizás un punto culminante en una serie de eventos que ella misma había intentado evitar. Decidida a no permitir que Daniel siguiera controlando su vida, Elena comenzó a trazar un plan para enfrentarse a él y a la verdad que tanto había temido descubrir. El viaje de vuelta desde la cabaña fue un torbellino de emociones para Elena. Había encontrado fragmentos de su vida que había olvidado, pero también había desenterrado verdades que la hacían cuestionarse quién era realmente Daniel y qué papel había jugado en el accidente. A medida que se acercaba a su casa, su mente corría con posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. ¿Podía haber sido Daniel quien provocó el accidente deliberadamente para evitar que lo dejara? ¿O había sido todo un trágico malentendido que ahora amenazaba con destruir lo poco que quedaba de su vida? Elena sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad, pero enfrentarse a Daniel requeriría más que solo valor. Necesitaba un plan sólido y pruebas que pudieran sostener su versión de los hechos. Cuando finalmente llegó a Tisamotina-Tomae casa, se dio cuenta de que Daniel estaba esperándola, como si supiera que algo había cambiado. La tensión en el aire era palpable, y aunque él intentó actuar con normalidad, Elena pudo ver en sus ojos que la confrontación que tanto temía era inevitable. La confrontación que siguió fue intensa y dolorosa. Elena, con las cartas y fotografías en la mano, exigió respuestas de Daniel, quien inicialmente negó cualquier conocimiento de los eventos que ella le describía. Sin embargo, a medida que Elena presionaba, su fachada comenzó a desmoronarse. Daniel, en un arranque de frustración, finalmente admitió que había ocultado ciertas cosas, pero insistió en que lo había hecho para protegerla. Según él, había temido que los recuerdos de su vida anterior pudieran ser demasiado traumáticos para que los enfrentara de golpe, especialmente considerando la naturaleza frágil de su estado mental después del accidente. Sin embargo, Elena ya no podía creer en sus justificaciones. Todo en ella le decía que había algo más oscuro en juego, algo que Daniel no estaba dispuesto a admitir tan fácilmente. Mientras la tensión entre ellos crecía, Elena se dio cuenta de que no podía confiar en nada de lo que él dijera y que debía tomar el control de su propia vida, sin importar las consecuencias. A medida que la confrontación llegaba a su punto álgido, Daniel hizo un comentario que la dejó helada, sugiriendo que sabía más sobre el accidente de lo que había revelado hasta ese momento. Las palabras de Daniel resonaron en la puntajo, mente de Elena, repitiéndose como un eco sin fin. ¿Qué significaba que él supiera más sobre el accidente? ¿Había estado implicado de alguna manera? Mientras las dudas la invadían, Daniel intentó calmar la situación, cambiando de tema y sugiriendo que se tomaran un tiempo para pensar en lo que cada uno quería.
Sin embargo, Elena ya no podía ignorar lo que había descubierto. Su mente, aunque aún nublada por la amnesia, comenzaba a juntar las piezas y cada vez estaba más convencida de que Daniel había estado involucrado de alguna manera en lo que le sucedió. Decidida a descubrir la verdad, Elena comenzó a considerar la posibilidad de que necesitaría ayuda externa para destapar todo lo que había estado oculto. Sabía que no podía confiar en nadie de su entorno cercano, así que empezó a pensar en contactar a la policía o a un detective privado que pudiera investigar el caso desde una perspectiva imparcial. Pero sabía que debía actuar con rapidez, porque cuanto más tiempo pasara, más difícil sería desenredar la red de mentiras que parecía envolver su vida. La decisión de contactar a un detective privado no fue fácil, pero Elena sabía que era la única manera de obtener las respuestas que tanto necesitaba. Con el número de teléfono de un investigador que Javier le había recomendado, finalmente tomó el valor de hacer la llamada. Le explicó al detective su situación de la manera más clara posible, omitiendo detalles que pudieran delatar su vulnerabilidad. El detective, un hombre, experimentado con una voz tranquilizadora, aceptó tomar el caso, pero advirtió que la verdad podría ser más complicada de lo que ella imaginaba. La primera tarea del detective sería investigar el accidente, comenzando con los informes policiales y cualquier testimonio que pudiera haber sido pasado por alto. Elena, por su parte, debía seguir fingiendo que todo estaba bien con Daniel, actuando con normalidad mientras el detective hacía su trabajo. La idea de tener que mantener las apariencias mientras esperaba la verdad la inquietaba, pero sabía que era la única forma de salir de la situación en la que se encontraba. Mientras colgaba el teléfono, una mezcla de alivio y ansiedad la invadió. La búsqueda de la verdad había comenzado oficialmente y no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un ejercicio de paciencia y tensión para Elena. Sabía que debía actuar con normalidad frente a Daniel, pero cada momento que pasaba en su presencia le resultaba insoportable. Por las noches, mientras él dormía, ella repasaba mentalmente todo lo que sabía, intentando juntar las piezas del rompecabezas que era su vida. El detective la mantenía informada sobre el progreso de la investigación, aunque los avances eran lentos. Cada llamada que recibía era un recordatorio de la incertidumbre que aún la envolvía. Una noche, mientras Daniel estaba fuera, Elena recibió una llamada inesperada del detective. Había descubierto algo importante. Un informe policial que mencionaba a un testigo del accidente, alguien que había visto el coche de Daniel cerca del lugar del choque. La revelación fue un shock para Elena, quien hasta ese momento no había considerado que Daniel pudiera estar directamente implicado en el accidente. El detective le prometió seguir investigando, pero le advirtió que las cosas podrían volverse peligrosas si Daniel se enteraba de lo que estaban haciendo. Elena, aunque asustada, estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Con la nueva información del detective, Elena comenzó a ver a Daniel bajo una luz completamente diferente. Todo lo que alguna vez había creído sobre él se desmoronaba y la imagen de un hombre protector y amoroso se desvanecía, dejando solo dudas y miedo. Empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto, llamadas telefónicas que él recibía en privado, viajes inesperados que tomaba sin explicación y una creciente tensión en su comportamiento. Estos cambios la llenaron de paranoia, pero sabía que debía seguir adelante con su plan. Mientras tanto, el detective continuaba su investigación y cada día traía consigo una nueva pieza de información que la acercaba más a la verdad. Uno de los hallazgos más inquietantes fue que Daniel había hecho un gran esfuerzo por encubrir ciertos detalles del accidente, incluyendo sobornar a testigos y manipular informes. La magnitud de la traición que esto implicaba dejó a Elena atónita, pero también le dio la fuerza para seguir adelante. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que pronto tendría que tomar una decisión sobre cómo confrontar a Daniel con lo que sabía. A medida que la red de mentiras comenzaba a desenredarse, Elena se dio cuenta de que debía actuar con rapidez. Sabía que no podía seguir fingiendo ignorancia por mucho tiempo más sin que Daniel sospechara algo. Con el apoyo del detective, ideó un plan para confrontarlo con las pruebas que habían reunido, pero sabía que debía ser cuidadosa. Una confrontación abierta podría ser peligrosa, especialmente si Daniel sentía que estaba perdiendo el control.
Decidió invitar a Daniel a una cena en casa, intentando recrear una atmósfera de normalidad. Mientras preparaba la comida, su mente corría a 1000 por hora, repasando cada detalle del plan. Cuando Daniel llegó, todo parecía tranquilo, pero Elena notó una tensión en el aire que no podía ignorar. Durante la cena, intentó mantener la conversación ligera, pero no pudo evitar que sus manos temblaran al servir el vino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sacó a relucir el tema del accidente de manera casual, observando cuidadosamente la reacción de Daniel. La respuesta de él, una mezcla de sorpresa y defensiva, solo confirmó lo que ella ya sabía. Daniel estaba ocultando algo, y ahora estaba más cerca que nunca de descubrir qué era. La cena continuó en un ambiente cada vez más tenso. Daniel, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación, intentó desviar el tema hacia asuntos triviales, pero Elena no estaba dispuesta a dejarse manipular. Con cada pregunta que hacía, la fachada de Daniel se desmoronaba un poco más, hasta que finalmente, en un arranque de frustración, él admitió que había mentido sobre ciertos detalles del accidente. Sin embargo, su confesión fue vaga, llena de medias verdades y excusas que solo aumentaron la desconfianza de Elena. La revelación más perturbadora fue que Daniel había estado en el lugar del accidente, pero su explicación sobre lo que había sucedido esa noche no tenía sentido. Mientras él hablaba, Elena notó un destello de desesperación en sus ojos, como si supiera que estaba perdiendo el control de la situación. Al terminar la cena, Daniel se levantó abruptamente y salió de la casa, dejándola sola con sus pensamientos y una sensación creciente de peligro inminente. Elena sabía que el tiempo se estaba agotando y que debía tomar una decisión sobre cómo proceder antes de que las cosas se salieran de control por completo. Después de la salida abrupta de Daniel, Elena se quedó sentada en la mesa, su mente corriendo con 1.000.000 de pensamientos. Sabía que su confrontación había dejado una marca y que él no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, no podía retroceder ahora. Estaba demasiado cerca de la verdad. Durante los 70 días siguientes, las interacciones entre ellos se volvieron más tensas y cortantes, con Daniel actuando de manera evasiva y cada vez más distante. Elena, por su parte, siguió adelante con su plan en secreto, recopilando más pruebas y trabajando estrechamente con el detective. Un nuevo descubrimiento vino a través de un informe forense que el detective logró obtener. Las lesiones de Elena en el accidente no eran consistentes con lo que se había reportado oficialmente. Esto sugirió que había habido manipulación en los detalles del accidente y que alguien había hecho un gran esfuerzo por ocultar la verdad. La magnitud de esta revelación dejó a Elena sintiéndose más atrapada que nunca. Sabía que la única manera de liberarse de esta red de mentiras era confrontar a Daniel una vez más, pero esta vez con todas las cartas sobre la mesa. A medida que la investigación avanzaba, el detective descubrió algo que puso a Elena en alerta máxima. Había indicios de que Daniel estaba al tanto de su colaboración con el detective. Esto significaba que el tiempo se estaba agotando y que las cosas podrían volverse peligrosas muy rápidamente. Elena comenzó a notar que Daniel actuaba de manera extraña, como si supiera que ella estaba al borde de descubrir todo. Las noches se volvieron inquietantes, con Daniel desapareciendo durante horas sin explicación, y Elena sintiendo una creciente sensación de ser vigilada. Empezó a tomar precauciones adicionales, asegurándose de no dejar rastros de sus comunicaciones con el detective y manteniendo las pruebas recopiladas en un lugar seguro, fuera de la casa. El detective le sugirió que considerara dejar la ciudad por un tiempo, pero Elena sabía que no podía irse sin antes confrontar a Daniel. La verdad estaba al alcance, pero sabía que descubrirla podría tener consecuencias peligrosas. Mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento, Elena comenzó a cuestionar si estaba realmente preparada para lo que iba a descubrir. La noche del enfrentamiento final llegó más rápido de lo que Elena había anticipado. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo abordaría el tema y cómo se aseguraría de que Daniel no tuviera ninguna oportunidad de manipularla o escapar de la verdad. Cuando él llegó a casa, había un aire de tensión palpable entre ellos, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de suceder.
Elena lo invitó a sentarse en el salón y comenzó a hablar con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Reveló todo lo que sabía, desde las inconsistencias en el informe del accidente hasta los testimonios de los testigos que lo habían visto en la escena. A medida que hablaba, pudo ver cómo el rostro de Daniel pasaba de la incredulidad al enfado y luego al miedo. Sabía que lo había arrinconado y que él ya no tenía forma de negar lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de reaccionar como ella esperaba, Daniel se levantó lentamente, con una mirada peligrosa en sus ojos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras él se acercaba, consciente de que la situación había pasado de ser una búsqueda de la verdad a una lucha por su propia seguridad. Daniel se acercó a Elena con pasos calculados, cada uno de ellos cargado de una amenaza silenciosa. Mientras él avanzaba, ella retrocedió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La atmósfera en la habitación se había vuelto sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Daniel, con voz baja y controlada, comenzó a hablar, revelando una verdad que Elena nunca hubiera imaginado. Admitió haber estado presente en el accidente, pero no como un espectador inocente. Confesó que había manipulado el coche de Elena antes del accidente, con la intención de asustarla, de hacerla reconsiderar su decisión de dejarlo. Pero las cosas se salieron de control y el accidente fue mucho peor de lo que él había anticipado. Desde entonces, había hecho todo lo posible para mantenerla cerca, temeroso de que recordara lo sucedido y lo dejara definitivamente. Elena, paralizada por la revelación, sintió que su mundo se derrumbaba. Pero sabía que no podía permitirse el lujo de ceder al miedo. Con una determinación renovada, se preparó para hacer lo que fuera necesario para protegerse y salir de esa situación con vida. Con la confesión de Daniel, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en la mente de Elena. Todo lo que había estado sintiendo, las dudas, los miedos, las sospechas, tenían una base real. Daniel, el hombre en el que había confiado para ayudarla, reconstruir su vida, era en realidad el artífice de su dolor y sufrimiento. Pero en lugar de ceder al pánico, Elena encontró una fuerza interior que no sabía que tenía. Sabía que no podía enfrentarlo directamente, sin correr un gran riesgo, así que decidió que necesitaba ganar tiempo. Fingiendo estar conmocionada, pero no del todo sorprendida, le dijo a Daniel que entendía por qué había hecho lo que hizo y que quizás podrían encontrar una manera de seguir adelante juntos. Estas palabras parecieron calmar a Daniel, quien no sospechó del verdadero plan de Elena. Sabía que no podía confiar en él ni un segundo más, y que debía encontrar la manera de escapar de esa trampa en la que él la había mantenido cautiva, mientras se preparaba para su próxima jugada. Elena sabía que la única forma de sobrevivir sería mantenerse un paso adelante, fingiendo que todo estaba bien mientras planeaba su escape. Durante los días que siguieron, Elena se convirtió en una actriz consumada. Cada sonrisa, cada gesto de afecto hacia Daniel estaba cuidadosamente calculado para no levantar sospechas. Sin embargo, por dentro, su mente trabajaba sin descanso en un plan para escapar. Sabía que no podía confiar en nadie de su entorno cercano, ya que Daniel podría haber influido en ellos de alguna manera. Su única opción era contactar nuevamente al detective y coordinar un plan de escape seguro. En cada oportunidad que tuvo, envió mensajes cifrados al detective, informándole de su situación y pidiéndole ayuda. La espera era insoportable, pero Elena sabía que la paciencia era su aliada en ese juego peligroso. Finalmente, el detective respondió con un plan. Organizarían una reunión en un lugar público, donde él la recogería y la llevaría a un lugar seguro lejos de Daniel. El día del escape se acercaba, y aunque Elena intentaba mantener la calma, sabía que cualquier error podría ser fatal. A medida que los minutos se acercaban al momento de la verdad, la tensión en su cuerpo aumentaba, pero estaba decidida a recuperar su vida y su libertad, sin importar el costo. El día del escape llegó con una mezcla de temor y esperanza. Elena sabía que este era su único chance para liberarse de la manipulación y control de Daniel, y cada segundo contaba. Se había asegurado de que Daniel estuviera ocupado con una reunión de trabajo antes de salir de casa, pretendiendo que iba a encontrarse con una amiga,
En realidad, se dirigía al punto de encuentro acordado con el detective. Con cada paso que daba hacia su libertad, sentía que su corazón latía más, rápido, como si en cualquier momento fuera a ser descubierta. Cuando llegó al lugar acordado, un pequeño café en una zona concurrida de la ciudad, sus manos temblaban mientras tomaba asiento y esperaba. El tiempo parecía alargarse indefinidamente y cada persona que entraba por la puerta la hacía saltar de nervios. Finalmente, el detective apareció, dándole una señal sutil para que lo siguiera. Con un último vistazo al mundo que estaba dejando atrás, Elena se levantó y salió del café, sabiendo que no había vuelta atrás. Mientras se subía al coche del detective, una mezcla de alivio y temor la invadió. Sabía que había logrado escapar, pero el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Reconstruir su vida lejos de la sombra de Daniel y descubrir la persona que era realmente. A medida que el coche se alejaba de la ciudad, Elena sintió una extraña mezcla de liberación y vacío. Había pasado tanto tiempo atrapada en la red de mentiras y manipulaciones de Daniel que la idea de estar sola, sin él, le resultaba casi irreal. Mientras el detective conducía, le explicó que ya había tomado precauciones para asegurarse de que Daniel no pudiera encontrarla fácilmente. Habían preparado un lugar seguro donde podría quedarse hasta que la situación se resolviera legalmente. Sin embargo, a pesar de la sensación de seguridad que el detective intentaba darle, Elena no podía evitar sentir una creciente inquietud. Sabía que Daniel no se rendiría tan fácilmente y que probablemente ya había comenzado a buscarla. La carretera parecía interminable y el paisaje que pasaba por la ventana se difuminaba en una masa de colores indistintos. Mientras se dirigían hacia lo desconocido, Elena comenzó a reflexionar sobre todo lo que había perdido y sobre lo que tendría que reconstruir en su vida. Sabía que enfrentarse a la realidad de su situación sería un proceso largo y doloroso, pero estaba decidida a recuperar su identidad, una pieza a la vez. El refugio al que el detective la llevó estaba en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, un lugar tranquilo y apartado donde podía empezar a recomponer los fragmentos de su vida. Las primeras noches fueron las más difíciles para Elena. A pesar de la seguridad del lugar, no podía evitar sentir que Daniel estaba de alguna manera acechándola, como si su sombra aún la persiguiera. Las pesadillas volvieron con fuerza y cada ruido en la oscuridad la hacía sobresaltarse, recordándole la constante amenaza que había sentido en su antigua vida. Sin embargo, poco a poco comenzó a encontrar pequeños momentos de paz. Las caminatas matutinas por el pueblo, las conversaciones con los amables lugareños y la tranquilidad del entorno le dieron un respiro del caos mental que había estado experimentando. Mientras intentaba reconstruir su vida, Elena también comenzó a trabajar con el detective y con un abogado para asegurarse de que Daniel enfrentara las consecuencias legales de sus acciones. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla estaba en su interior. Debía enfrentarse a los recuerdos dolorosos, a las dudas sobre su propia identidad y a la tarea de redefinirse en un mundo que había cambiado irrevocablemente para ella. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a adaptarse a su nueva vida en el pequeño pueblo. A pesar del temor persistente de que Daniel pudiera encontrarla, la distancia y el tiempo le proporcionaron un espacio para sanar y reflexionar. Durante este periodo, mantuvo un contacto regular con el detective, quien la mantenía al tanto de los avances en la investigación y en las acciones legales contra Daniel. Aunque estos reportes eran reconfortantes, también eran un recordatorio constante del pasado que aún no podía dejar atrás. Elena comenzó a asistir a sesiones de terapia, donde empezó a explorar no solo los traumas del accidente y la manipulación de Daniel, sino también las partes de su identidad que había perdido junto con su memoria. Estas sesiones fueron reveladoras, ayudándola a comprender que había estado viviendo bajo el control de otros durante mucho tiempo y que ahora tenía la oportunidad de redefinir quién era realmente. Sin embargo, este proceso de redescubrimiento también trajo consigo un dolor inesperado, una tristeza por la vida que había perdido y por las decisiones que había tomado bajo circunstancias que ahora comprendía mejor.
A medida que su proceso de recuperación continuaba, Elena comenzó a establecer una rutina en su nueva vida. Se inscribió en clases de arte y comenzó a pintar, una actividad que descubrió que le proporcionaba un escape emocional y una manera de expresar los sentimientos que luchaba por poner en palabras. Estas pinturas que creó reflejaban su lucha interna, con colores oscuros y líneas caóticas que poco a poco fueron dando paso a tonos más claros y formas más definidas. Este cambio en su arte fue un reflejo de su propio proceso de sanación, un símbolo de la luz que empezaba a vislumbrar al final del túnel de su dolor. Sin embargo, a pesar de estos avances, la sombra de Daniel seguía presente en su mente, especialmente cuando recibía noticias sobre los progresos legales. La idea de enfrentarlo en un juicio la aterrorizaba, pero sabía que era un paso necesario para cerrar ese capítulo de su vida. Cada día era una batalla entre el deseo de avanzar y la necesidad de confrontar el pasado, pero con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la persona que quería ser. Finalmente, el día del juicio llegó. Elena sabía que enfrentarse a Daniel en la corte sería una de las pruebas más difíciles que tendría que superar, pero también era un paso esencial para cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Vestida con una determinación que apenas lograba sostener, entró en la sala de audiencias, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Cuando vio a Daniel, su corazón dio un vuelco, pero se mantuvo firme, sabiendo que no podía permitir que el miedo la dominara. El proceso fue largo y agotador, con testimonios que revivieron momentos dolorosos y revelaron las profundidades de la manipulación y el control que Daniel había ejercido sobre ella. Sin embargo, a medida que avanzaban las declaraciones y se presentaban las pruebas, Elena comenzó a sentir una sensación de liberación. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz, y con cada revelación, el poder que Daniel había tenido sobre ella se desvanecía un poco más. Cuando llegó el momento de su propio testimonio, habló con una claridad y fuerza que la sorprendieron a sí misma. No estaba solo luchando por justicia, sino también por su propia identidad, por la mujer que había sido y la que quería ser. A medida que el juicio llegaba a su fin, Elena sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había pasado por una experiencia emocionalmente devastadora, pero también había emergido, más fuerte y más segura de sí misma. El veredicto, que declaró a Daniel culpable de manipulación y abuso, trajo consigo una sensación de justicia, aunque el dolor del pasado aún permanecía. Sabía que la sentencia no borraría los recuerdos ni las cicatrices que llevaba consigo, pero le daba la oportunidad de comenzar de nuevo, libre de la sombra que había oscurecido su vida durante tanto tiempo. Después del juicio, Elena decidió que necesitaba un cambio de escenario, algo que simbolizara su nueva vida. Se mudó a una nueva ciudad donde nadie conocía su historia y comenzó a construir una vida que era completamente suya. A medida que pasaban los meses, encontró consuelo en las pequeñas cosas: nuevos amigos, nuevas experiencias y la libertad de ser ella misma, sin el miedo constante que había vivido durante tanto tiempo. Con el tiempo, Elena comenzó a encontrar paz en su nueva vida. El pasado aún la visitaba de vez en cuando, en forma de recuerdos y sueños, pero ya no tenía el poder de controlarla. Había aprendido a vivir con las sombras de su pasado, aceptando que eran parte de quien era, pero sin permitir que definieran su futuro. Se enfocó en seguir creciendo y explorando su identidad, ahora con una fuerza interior que nunca había conocido. Su arte floreció, convirtiéndose en un reflejo de su viaje emocional, y comenzó a compartir sus obras con el mundo, recibiendo reconocimiento por su talento. Cada nuevo día, Elena se permitió dejar ir un poco más de la carga que había llevado durante tanto tiempo, abriendo espacio para la esperanza y el optimismo. Aunque la historia de su vida había sido marcada por el dolor y la traición, también era una historia de resiliencia y redescubrimiento, y estaba decidida a escribir el próximo capítulo en sus propios términos, sin las cadenas del pasado. Si este video te ha inspirado a mirar tu vida con otros ojos y a tomar decisiones que te acerquen a tu verdadera esencia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.
Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos, donde continuaremos explorando cómo puedes aplicar estos aprendizajes para transformar tu vida. El cambio comienza contigo, y estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino.